Muchas gracias, buenos días, un saludo especial al gran patrocinador de este importante foro de alcance regional y mundial, don Mario Vargas Llosa, y toda la gente ilustre que nos acompaña hoy día. Este panel se denomina Experiencias Presidenciales en la Consolidación de la Democracia y me han encomendado hacer una introducción. Para introducir las experiencias presidenciales en la consolidación de la democracia del siglo XXI, hay que entender lo que está pasando en las Américas en el siglo XXI y me voy a tomar unos minutos para recordárselo. Cuando cae el muro de Berlín y desaparece la Unión Soviética, derrotado el comunismo, se proclama el triunfo del capitalismo 90-91 y llegamos a creer inclusive de la mano de Fukuyama en el final de la historia. Se desarrolla la década del último siglo pasado, la década de los 90, que se conoce como la época tranquila, la década tranquila, la década neoliberal, cuando opinan del otro lado, que es en verdad una década importante para la democracia en la que las Américas tenían una sola dictadura, la de Cuba, que agonizaba en su periodo especial y que los líderes americanos calculaban que se iba a extinguir por sí misma y que no iba a llegar al siglo XXI, y que el siglo XXI iba a ser el siglo de la democracia completa en las Américas, y en ese sentido se empezó a inspirar lo que después sería, y es la Carta Democrática Interamericana firmada en Lima el 11 de septiembre del año 2001. Pero el año 1999 llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez, corre de inmediato en auxilio de la única dictadura de las Américas, la castrista de Fidel, y le da dinero, le da petróleo y después le entrega a Venezuela entera. Entonces se empieza a producir, con el nacimiento del siglo XXI, un proceso que al principio era muy en la sombra, movimiento bolivariano, proyecto ALBA, después toma cuerpo, pero en el siglo XXI se empiezan a producir hechos también muy interesantes que no habían sucedido en la década del 90. Cae el gobierno de la Rúa en la Argentina, cae el gobierno en el Ecuador de Yamil Mahuad, derrocan a Sánchez de Lozada en Bolivia, cae el gobierno de Gutiérrez en el Ecuador y derrocan al secretario general de la OEA, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, que era el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Lo acusan de un caso de corrupción falso y obligan a su renuncia, y ahí se abre el espacio en el que llegaría después Insulza a la Secretaría General de los 10 años de desconocimiento de los principios de la democracia. Esto coincide con el 9/11 del 2001, el mismo día que se firma la Carta Democrática Interamericana, se produce el brutal ataque terrorista contra los Estados Unidos y después de eso la política exterior de Estados Unidos abandona América Latina. Se van a la guerra contra el terrorismo, que son 2 o 3 o más guerras físicas, y se genera el momento especial, la tormenta perfecta, complementada con la subida de los precios del petróleo y de los commodities, que le da a Chávez todo el dinero posible para apropiarse de América Latina, y en la primera década del siglo XXI termina bajo el control y el dominio de lo que hoy día se llama, o que ellos quisieron o llaman, socialismo del siglo XXI, también denominado castrochavismo. El castrochavismo no es otra cosa que el castrismo del siglo XX, ayornado en el siglo XXI, con el dinero de Chávez, con Venezuela, con su expansión, creando dictaduras en Venezuela, en Bolivia, en el Ecuador con Correa, en Nicaragua, y creando gobiernos paradictatoriales en países con democracia como la Argentina, México y hoy día el Perú, donde los presidentes y los gobiernos responden a ese sistema dictatorial transnacional, aunque los países siguen siendo democracia. Fernández Kirchner en la Argentina, miren su política exterior y su política interna, López Obrador en México y ahora el presidente Castillo en el Perú. Ese es el escenario en el cual hay que analizar, en mi criterio, las experiencias presidenciales en la consolidación de la democracia, porque el eje de confrontación en el siglo XXI no es un eje de confrontación ideológico, no es un eje de confrontación programático. Yo personalmente no reconozco que nos lleven a hablar de derechas e izquierdas. El eje de confrontación es
entre un grupo dictatorial, que es más bien crimen organizado transnacional liderado por Cuba, que controla los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en contra de la democracia. La confrontación son los gobiernos o los regímenes que violan los derechos humanos y que atacan la libertad, que tienen presos políticos, exiliados, tortura, violencia institucionalizada a través del terrorismo de Estado, y en la otra mano las democracias que están en una etapa defensiva. Ayer, al inaugurar su foro, el presidente de los Estados Unidos dijo que llamaba a las democracias a defenderse contra el autoritarismo. En ese escenario me voy a permitir ceder la palabra a la expresidenta Laura Chinchilla, que está conectada por Zoom para que haga su intervención hasta por 7 minutos. Muchas gracias.